Buenos días a todos, a todas. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en estas posibilidades de reflexión, de análisis de la contingencia, pero que siempre nos pueden dejar algunas posibilidades de aprendizaje, sobre todo para una carrera como ingeniería comercial, una facultad de ciencias económicas y administrativas, y por cierto a toda la gente que nos está acompañando en esta mañana. ¿Ya? Esta mañana vamos a conversar sobre justamente política social y la pandemia, que es lo que está afectando a Chile y el mundo. Y para dar inicio, quiero primero dejar a nuestra directora de la Escuela de Ingeniería Comercial, Tania Yakasovich, para que pueda dirigirse a los asistentes tanto por el Zoom como por el YouTube. Tania. Muchas gracias, gracias Patricio. Bueno, primero quiero dar la bienvenida y agradecer a Claudia por estar con nosotros y tener la disposición para compartir este tiempo. Creo que es indispensable e importante mantener estas conversaciones que a través de las actividades que ha organizado Patricio se ha podido realizar de muy buena manera, teniendo una continuidad a través del tiempo, con temas que son realmente interesantes para todos y especialmente para la carrera de Ingeniería Comercial. Es una excelente instancia para que nuestros estudiantes puedan mantenerse al día, conectados, y en esta oportunidad contigo, Claudia, creo que va a ser algo muy interesante y valioso para todos. Así que una vez más, bienvenida y agradecida de que compartas con nosotros a nombre de todos los profesores de la escuela. Y bueno, bienvenido también a todos los estudiantes y a los demás académicos que están compartiendo esta mañana con nosotros. Gracias, Patricio. Gracias, Tania. Bueno, quiero entonces comentarles que hoy día nos acompaña Claudia Martínez. Ella es doctora en Economía por la Universidad de Michigan. Además se ha formado en la Universidad de Chile, ha hecho una carrera muy importante también ahí mismo, ha sido en el fondo consultora del Banco Interamericano del Desarrollo, ha participado también como asesora en su momento en el Ministerio de Hacienda, y tiene obviamente una particular cantidad de trabajos con respecto justamente a políticas sociales, principalmente con temas como por ejemplo las remesas en un país tan importante como es El Salvador, que fue parte de su investigación doctoral, y donde a partir de esos aspectos ha desarrollado elementos como de mercado del trabajo, como lo que son en el fondo también aspectos de capital humano con el tema educativo, y hoy día está particularmente muy ocupada con lo que significa esta situación, ¿cierto?, de cooperar y colaborar con el Colegio Médico en avanzar sobre una propuesta de mejoramiento sostenido del gasto fiscal con respecto a lo que es esta situación de la pandemia. Ella además es directora del Magíster en Economía Aplicada de la Católica, donde justamente muchos de estos temas de financiamiento, desarrollo económico, inclusión, bienestar son discutidos, y por lo tanto es una palabra autorizada para poder acompañarnos hoy día a reflexionar y a mostrar obviamente algunos de los aspectos que se están pensando por un grupo de economistas de variado origen, cierto, tanto de pensamiento económico como de pensamiento político, con una diversidad que es necesaria para los tiempos que están en estos momentos desarrollándose, donde se necesita justamente de una cierta convivencia, de una cierta colaboración entre todos aquellos que puedan dar pistas de cómo resolver los temas tanto sanitarios como socioeconómicos. Y particularmente porque muchos de los aspectos, y seguramente Claudia se va a referir a ello, cuando se pensaron en el mes de abril o principios de mayo, desde el punto de vista de los instrumentos que podían financiar ciertos elementos políticos, económicos, perdón, sociales o sanitarios, estábamos obviamente con 200 muertos, 150 fallecidos o solamente 10.000 o 9.000 contagiados. Hoy día, como sabemos, ¿cierto?, esa cifra es muy superior, y seguramente la meseta que se nos habló por una buena cantidad de semanas, y donde los programas sociales que se intervinieron desde el Estado ya hoy día son bastante insuficientes. Y entonces por eso que quisimos conocer de alguien que está hoy día siendo un actor relevante, de primera fuente, cómo poder en el fondo entender las políticas sociales que se necesitan, como ya bien se ha dicho por el ministro Briones y por una serie de otros autoridades, que pareciera ser que ya no va a ser solamente de 3 o 4 meses, sino un periodo mucho más prolongado.
Y entonces la invitación es escuchar a Claudia y dar en el fondo la posibilidad de reflexionar con evidencia, con en el fondo perspectiva, y por eso que entonces es grato tener a Claudia y le agradecemos mucho por estar aquí con nosotros hoy día. Claudia. Muchas gracias por la palabra, me asusté con lo de voz autorizado, experta, no sé si será así, pero sí yo creo que la verdad que este tiempo es bien, esta crisis es bien demandante y espera de todos los que hemos estado pensando en políticas sociales que estemos a la altura, digamos, y que podamos conversar, cooperar y tratar de llegar a acuerdos. Es algo inaudito en la historia nuestra, en la historia de nuestra generación, digamos. Y por lo tanto, demanda que seamos, por un lado, audaces, pero por otro lado también responsables, en el sentido de que esto se viene duro y se viene duro por largo tiempo, digamos. Entonces hay que ser un poco cuidadoso en hasta dónde uno llega en cada uno de los periodos. Pero de nuevo agradezco la invitación, encantada de poder conversar. Traje unas diapositivas y puedo hacer esa presentación, pero podemos ir orientándola fuertemente en función de las preguntas que vayan teniendo, digamos. La idea ojalá es que sea una conversación, digamos, más que una presentación así completamente estructurada, digamos. Hay harto que conversar, hay harto que hablar, tiene un montón de aristas, y por lo tanto yo puedo como contarles con cierta estructura, digamos, pero me interesa harto saber qué están pensando ustedes y qué es lo que más les interesa como para ir dándole más tiempo a eso, que es lo que yo puedo estar pensando ex ante. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación, súper importante que conversemos. ¿Puedes ya compartir la pantalla? Ah, perfecto. Mientras tanto, Claudia carga, les cuento que ya sea por YouTube o ya sea por el Zoom, pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, que luego las reunimos y las agrupamos, y entonces, como lo que dice Claudia, podemos luego ir dialogando y extendiendo algunas de las ideas que ella nos está planteando. ¿Se ve bien? No te escucho, Patricio. Sí, ahí está bien. Ah, sí, se ve bien. Se ve Okay. perfecto. Perfecto. Ok, entonces, yo quería, la idea de la charla de hoy es hablar de políticas sociales en el contexto de la pandemia. Déjenme empezar dando un poco como de contexto. Primero que esta es una crisis bastante distinta en términos económicos a las que hemos visto en otros periodos, en el sentido de que las crisis anteriores en general son de hiperinflación, crisis cambiaria, problema con el sistema financiero, etc. Esta es una crisis que tiene un origen sanitario y es como autoinfligida en ese sentido, en que nosotros decidimos cerrar un poco la oferta, porque requerimos que se contengan los contagios, y eso significa establecer cuarentena, establecer medidas de distanciamiento físico, establecer restricciones para que la gente salga a trabajar, y además eso genera, y también impedimos la posibilidad de que algunas empresas estén funcionando. Y esto tiene un efecto después, no sé por otro lado, entonces, en términos de caída del PIB, sigamos desde este es el crecimiento del PIB real, en las distintas economías, en negro las avanzadas, en gris el emergente desarrollo y en rojo el mundo. Entonces, de los 80 hay un crecimiento positivo, excepto acá en la crisis que tuvimos a fines de la década pasada. Y ahora viene una crisis, una caída esperada, por supuesto, en todos los países. Entonces, hay un contexto de disminución del crecimiento del PIB que no observábamos hace muchos años, y la dimensión todavía no la conocemos, digamos. En los países del hemisferio norte uno ve que las cifras de contagio están disminuyendo y que se están abriendo en términos económicos, pero no es lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros estamos con los contagios hacia arriba aún, no sabemos por cuánto tiempo, y eso obviamente afecta cuán negativo va a ser este negativo. Y esta crisis desde la oferta tiene consecuencias en la demanda. Hay mucha incertidumbre, no sabemos exactamente, de nuevo, no sabemos cuánto va a durar la pandemia, no sabemos cuánto van a durar los distintos periodos de la pandemia. Hay menores ingresos, hay mucha incertidumbre, hay dificultades, o el crédito se reduce porque hay mucho riesgo, y por lo tanto
las entidades que prestan recursos eventualmente no saben cuál es el escenario que están enfrentando y por lo tanto les cuesta decidir prestar. Y uno puede esperar que algunas empresas quiebren y que se pierdan empleo. Entonces ese es el contexto. Ahora, en ese contexto, a mí me gusta este gráfico, por lo menos para mí fue iluminador la primera vez que lo vi, que es pensar que en esta crisis vamos a tener distintas etapas. La etapa en la que estamos ahora es esta etapa en que la prioridad es suprimir el virus, y apoyar a los afectados. Entonces es una etapa en que el número de casos está subiendo. En algún minuto, esperamos, no sabemos cuándo, vamos a llegar a una meseta, pero aquí los contagios están subiendo y hay una capacidad del sistema de salud que es limitada, esta línea amarilla, que puede estar más arriba o más abajo, pero esa capacidad tiene alto stock, digamos, y por lo tanto podemos alcanzarla. Y en este periodo se puede ver una brecha lamentable entre el número de casos y la capacidad del sistema de salud, ojalá sea pequeña, pero es posible que exista. En este caso, entonces, las medidas, lo que uno busca es suprimir el virus lo más rápido posible, y en ese contexto uno hace, el gobierno toma, o el Estado toma políticas públicas bastante dramáticas, como es, por ejemplo, las cuarentenas que tenemos en este momento en toda la región metropolitana. Y dadas las cuarentenas, uno espera que haya una caída fuerte de la actividad económica, porque nosotros no podemos salir a trabajar, las empresas no están funcionando y obviamente el nivel de producción cae. Y esto es autoinfligido en el sentido de que nosotros tomamos esa decisión como país con el objetivo de salvar vidas. ¿Okay? Y aquí la prioridad entonces es que dado que el producto está cayendo, dado que muchas familias no pueden salir a trabajar y no pueden teletrabajar, entonces la prioridad es, uno, apoyar a las familias de manera que esto sea sostenible, y dos, apoyar a las empresas en el sentido de que algunas empresas que no están funcionando, pero que sí son empresas viables y que por lo tanto uno no quiere que en estos periodos que haya cuarentena quiebre. Después vamos a pasar a una segunda etapa en que se empieza a controlar el virus, empiezan a disminuir los números de contagio y entonces paulatinamente se empieza a abrir de nuevo la economía. Ahora, esto no es un salto necesariamente, porque mientras no tengamos una vacuna para el virus, que no sabemos cuándo lo vamos a tener, pero los plazos que uno lee y escucha se dicen no menos de un año, lo que uno se puede descansar es básicamente la inmunidad de rebaño, esta idea de que si es que hay un número suficiente de contagiados y existe esta inmunidad, entonces eventualmente el número de gente que necesita el sistema de salud disminuye, el número de gente que efectivamente está contagiada cae. Y por lo tanto, en este periodo tenemos como incertidumbre de cómo va a ser la apertura, y probablemente una apertura que tiene que ser bastante controlada. Controlada en el sentido de que si es que, por ejemplo, se abre todo al mismo tiempo y acá en Santiago se llena el Transantiago, se llena el metro de un día para otro, probablemente eso puede ser irresponsable en el sentido de que nuevamente puede aumentar los contagios. O sea, lo que uno quiere evitar es volver a una segunda ola, una vez que ya la superó. La historia dice que las pestes, digamos, antiguas, digamos, tienen distintas olas, y eventualmente la segunda puede ser más grave que la primera incluso, o la tercera, y por lo tanto hay que tener cuidado, digamos, en esta etapa de hacerlo con mucho control hasta que efectivamente haya una solución más estable, que es básicamente, por lo que sabemos, la vacuna, o eventualmente alguna otra solución tecnológica que se pueda establecer. Y en esta etapa entonces, la política pública y la política social debiese, por un lado, como apuntalar esta apertura paulatina, por otro lado, ir fomentando el empleo de vuelta para ir generando un crecimiento económico, pero también siguiendo apoyando a las familias en la medida que todavía no es como una economía como la conocemos. Y finalmente, la etapa 3 es la etapa que todos quisiéramos estar luego. Bueno, a esta altura ya me conformaría por el momento con la etapa 2, pero es la etapa en que el número de contagios, ya se encontró la vacuna o el tratamiento, o se encontró esta inmunidad de rebaño de alguna forma, se logra entonces bajar los contagios a cero o casi cero, y ahí uno abre. Y ahí la economía, uno trata de acelerar la recuperación de la economía. Entonces, si uno piensa en estas tres etapas, yo creo que es útil pensar primero que esto no va a ser un 1-0, o sea, no va a ser, uno no puede esperar que sea que vamos a pasar directamente de una situación de cuarentena severa a una situación de apertura completa, porque no es que el virus vaya a caer
exponencialmente hacia abajo de vuelta, digamos, sino que va a ser algo relativamente lento, y hay que también pensar que es un periodo largo, porque básicamente mientras no se encuentren tratamientos, medicamentos, vacunas, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con este virus, y eso significa establecer medidas de distanciamiento físico que afectan la actividad económica. Eso es por un lado. Entonces, en la primera fase, entonces yo creo que es útil pensar que esto no es una maratón, digamos, no es una carrera de 100 metros planos, y por lo tanto hay que estar como preparado para pensar en un periodo largo. Pensar que no sabemos no sabemos cuánto dura cada una de las etapas, y por lo tanto hay que estar como preparados para actuar como con flexibilidad con las políticas públicas, porque las políticas públicas que se necesitan en la etapa 1 son súper distintas a las que se necesitan en la etapa 3. O sea, en este minuto, por ejemplo, pensar en reactivación no tiene ningún sentido ahora, mañana, porque no podemos reactivar si estamos con cuarentena. No tiene, son políticas contradictorias, ¿okay? Pero sí tiene todo el sentido del mundo pensarlo para la tercera etapa, ¿okay? Y en alguna transición en la etapa segunda, ¿okay? Entonces, por un lado hay que pensar que esto es largo, hay que pensar que son 3 etapas que no vamos a pasar de 0 a 100 de un minuto a otro, y hay que pensar entonces que dado que no sabemos cuánto duran cada una de las etapas, en ser flexible, en cómo uno va dotando al gobierno de flexibilidad de manera tal que pueda responder con políticas públicas que sean atingentes a cada una de las etapas. Entonces, como les decía, en la primera etapa de contención de contagio, las medidas son sanitarias, debiesen ser sanitarias, testeo, trazar, aislamiento, debiese haber apoyo a las familias para que puedan aislarse y puedan dejar de trabajar con tranquilidad. Tenemos un gran problema en este minuto en Chile, a mi juicio, que es que estamos con cuarentena bastante severa, pero los contagios no caen. No somos el primer país que pasa, digamos, Perú está pasando eso hace tiempo, ellos partieron con cuarentenas súper severas antes que nosotros y los contagios no caen. Entonces, tenemos una dificultad que es que a pesar de que se establece esta medida que es bastante drástica, no estamos viendo efectos, y una explicación, probablemente no la única, de por qué eso puede estar pasando es porque porque los montos que se están entregando pueden no ser suficientemente altos, y porque también la forma en que está llegando, la rapidez en la que está llegando la ayuda a las familias puede no ser lo suficientemente rápida. Y también lo que uno puede hacer a través de las empresas es tratar de hacerlas viables, suspender la relación laboral, reducción de los costos salariales, apoyar la liquidez, como por ejemplo retrasar pago de impuestos, expandir el crédito, y apoyar a empresas que generen muchos empleos. Después tenemos la reapertura gradual. En ese minuto todavía vamos a estar viviendo con el virus, y por lo tanto todavía se necesitan medidas sanitarias, y hay que empezar a progresivamente retirando los apoyos que se estaban dando por la pandemia. Y por último está la reactivación, donde hay que salir con todos en términos de expansión fiscal y de dar liquidez al sistema. Entonces, ¿qué se ha hecho en Chile? En Chile hay varias medidas. Una medida es el bono COVID. El bono COVID es un bono que se entregó, que eran 50.000 pesos por carga a las familias que recibieran el SUF, el subsidio único familiar, o estuvieran participando en el sistema de seguridad y oportunidades. El SUF es un subsidio que existe siempre, que son para familias con carga, sin ingresos formales, que tienen requisitos y tienen una lógica de transferencia condicionada. Esto es que las familias tienen que cumplir ciertos requisitos para que recibir los recursos. Y también, como les decía, este bono COVID se entregó a las familias que estaban en el subsistema de seguridad y oportunidades, que son familias de extremo vulnerables, que tienen pocas fuentes de ingreso y que tienen problemas de inserción laboral. Y por último se entregó a familias que no tienen cargas, pero que cumplían con otros criterios, y esto se entregó a 2,7 millones de personas. ¿Okay? Entonces eso fue el primer bono que se entregó a las familias. Después viene el ingreso familiar de emergencia. El ingreso familiar de emergencia es un nuevo bono que se aprobó directamente pensando en la pandemia, al igual que el anterior. En este caso, el bono estaba focalizado en las familias del 40% más vulnerable. Este 40% más vulnerable se estima a través del Registro Social de Hogares. El Registro Social de Hogares es una base de datos que maneja el Ministerio de Desarrollo Social, en el cual se consolidan datos de ingresos formales que se pueden obtener a partir de distintos registros, y más los datos autorreportados de las familias.
y según esos datos se clasifican a las familias según su nivel de vulnerabilidad. ¿Sí? Y luego se califican de acuerdo a ese nivel de vulnerabilidad, y lo que se hizo a partir de esta emergencia es que se permitió hacer una nueva declaración, siempre está abierto, pero en este proceso esta nueva declaración es un poquito más, es más fácil de hacer, se requiere menos documentación para hacerlo, no requiere la visita de un asistente social, sino que se puede hacer esto por teléfono, y con esta nueva declaración, que además tiene la gracia de que el registro social de hogares y su instrumento de focalización lo que trata de tener es una visión más de largo plazo de cuáles son los ingresos de la familia. En este instrumento de focalización que se hizo para el ingreso familiar de emergencia es un reporte más de corto plazo, pensando justamente que la situación puede haber cambiado drásticamente en los últimos periodos producto de la crisis, y con ese instrumento de focalización se focaliza en el 40% más vulnerable, con aproximadamente 65.000 pesos por persona. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque hasta un hogar de 4 personas era lineal, y de ahí en adelante hay una pequeña tasa de reducción en función, en principio, de este concepto de economías de escala, que es un concepto que pueden estar escuchando en la prensa. La idea de economías de escala es que dentro de los hogares hay gastos que se comparten. Entonces, por ejemplo, si es que yo vivo en un departamento con un dormitorio, eventualmente en ese departamento con un dormitorio puede vivir una persona, o dos, o tres incluso, y no es porque si vive más gente el arriendo sube, sino que en el mismo departamento con el mismo arriendo vive más gente. Y por lo tanto el aumento de gastos de tener más personas no es lineal en el número de personas, sino que aumenta un poquito menos. ¿Okay? Entonces el ingreso familiar de emergencia se focaliza con este nuevo instrumento de focalización que se actualiza más rápidamente. Se focaliza manteniendo un test de medios. Esto es que en la focalización también se dejan fuera a personas que tienen muchos recursos, de acuerdo, que uno puede inferir que tienen muchos recursos de acuerdo a los activos que tienen. Por ejemplo, si yo tengo un auto carísimo, es difícil justificar que yo estoy en una situación de vulnerabilidad muy fuerte. Y con ese criterio entonces se focalizó en el 40-60% más vulnerable. Es un bono que estaba pensado para 3 meses, y el primer mes tenía los 65.000 en promedio, y después tenía una tasa decreciente. ¿Okay? Cosa que el segundo y el tercer mes el porcentaje del bono que se recibía era menor, y en principio este bono cubre a 5 millones de personas. Este instrumento, han habido muchas discusiones de cuál es el monto óptimo del bono, cuál es el mínimo que debiese tener un bono. Hay distintas opiniones. Nosotros en el informe que hicimos para el Colegio Médico pusimos una opinión que debe ser de 300.000 para una familia de 4 personas. Hay un informe en el cual yo también participé, que hicimos con el Centro de Políticas Públicas de la Católica, en que dimos como distintas alternativas de monto en función de qué es lo que uno debiese tratar de lograr. Algo que yo creo que es importante tener en claro, o algo que por lo menos a mí me hace sentido, que es el hecho de que cuando uno está pensando en situaciones de cuarentena, hay gastos en las familias que se dejan hacer, y que por lo tanto no es una situación normal. Por ejemplo, una parte importante del presupuesto de la familia es el gasto en transporte, y uno podría pensar razonablemente que en una época de cuarentena, que es para cuando está diseñado este instrumento, ese gasto de transporte no se realice porque uno está en la casa y por lo tanto no tiene que hacerlo. Y en ese sentido, como que los indicadores tradicionales que tenemos de línea de pobreza extrema, canasta, estarían como, podrían estar sobreestimando el gasto que se debiese necesitar en tiempos de cuarentena. ¿Okay? Un siguiente tema que tiene el ingreso familiar de emergencia, como les decía, es que es decreciente en el tiempo. Y eso tiene la dificultad de que, o sea, primero si el monto es bajo, si es decreciente es aún más bajo, por supuesto, y segundo es que si es decreciente, se condice con una situación en la cual uno está esperando que la emergencia sanitaria vaya cambiando rápidamente. Y eso es algo que probablemente uno podría haberlo pensado en marzo, pero es mucho más difícil de pensar ahora. O sea, con el nivel de contagios que tenemos, es difícil pensar que se necesite un menor bono este mes que el bono que se necesitó el mes pasado. Otra línea de apoyo que se ha hecho para la familia es la Ley de Protección al Empleo. Entonces, la Ley de Protección al Empleo tiene 2 partes que yo creo que son relevantes. Una parte es reducir la jornada.
Entonces la idea es que las empresas puedan, si ven que están muy apretadas porque están, por ejemplo, teniendo caídas importantes en las ventas, puedan reducir la jornada de sus trabajadores manteniendo una fracción del sueldo, y parte del sueldo ahora es pagado por el seguro de desempleo de los trabajadores, de manera tal de que no caigan tanto sus salarios. Y por otro lado, la ley de protección del empleo tiene otra parte que ya es directamente la suspensión de la suspensión laboral, y en este caso, una vez que la empresa se ve forzada a detener su operación, por ejemplo, por una cuarentena, pueden suspender los contratos de trabajo, los trabajadores pueden recurrir al seguro de desempleo, pero siempre el empleador sigue pagando las cotizaciones. ¿Okay? Entonces, la lógica detrás de la ley de protección del empleo es no destruir los vínculos laborales, en la idea de, obviamente, proteger el empleo, y también en la idea de que para unas empresas, pensando en situación de crisis, es difícil la decisión de entrar a contratar más trabajadores, y que por lo tanto uno quiere mantener el vínculo laboral lo más posible. Y entonces esta es una ley que permite mantener el vínculo laboral, las empresas siguen pagando las cotizaciones de los trabajadores aunque ellos no estén trabajando, los trabajadores también aportan usando parte de su seguro de desempleo, pero al mismo tiempo el fisco se comprometió a entregar hasta $2.000 millones con el objetivo de poder apuntalar estos fondos que están en el seguro de desempleo de manera tal que los trabajadores puedan mantener el subsidio incluso si después se produce pueden mantener el monto del seguro, incluso si después se termina la relación laboral. ¿Okay? Ahora también este seguro tiene esta lógica decreciente, y eso siempre lo ha tenido el seguro, no es algo distinto. El seguro de empleo de desempleo tiene una lógica decreciente en que el primer pago es una fracción del salario que uno tenía, y esa fracción va disminuyendo en el tiempo, un 70-30% en 6 meses. Eso tiene sentido desde el punto de vista económico, porque podría dar incentivo a que los trabajadores busquen trabajo, al ver que tiene una fracción decreciente de su sueldo a partir del seguro, pero no tiene sentido, a mi juicio, en una época en que estamos con cuarentenas, digamos, en que básicamente lo que queremos es que la gente, estamos obligando a que la gente no salga a trabajar. Y por lo tanto, una segunda cosa que nosotros proponemos en este documento que hicimos, invitados por el Colegio Médico, es que en la etapa en que la economía está cerrada, estos subsidios, esta fracción, esta tasa de reemplazo se mantenga constante. Y nosotros proponemos que se mantenga constante en un 60%, porque en el primer quintil de ingresos, si uno ve los gastos totales que hacen y calcula qué fracción de estos gastos se debiesen mantener sí o sí en pandemia, y aquella fracción que no se debiese realizar en pandemia o no es tan urgente, como por ejemplo comprar ropa, uno puede encontrar que esa fracción, la fracción de aquellos gastos que sí se deben mantener, es alrededor de un 60%. Y por lo tanto, mantener el 60% es una fracción que parece razonable. Y en esta ley de protección del empleo se han acogido más o menos 560.000 trabajadores. Para las empresas, ¿qué es lo que se ha hecho? Por un lado está la misma ley de protección del empleo, que las favorece en el sentido de que mantienen a sus trabajadores que no están trabajando, pero las empresas no le están pagando el sueldo, sino que simplemente están pagando las leyes sociales, todo lo que son las imposiciones, y se han acogido como 60.000 empresas. Está el FOGAPE, que son créditos con garantía estatal, donde la garantía es hasta el 85% para empresas que son pequeñas y medianas, que venden hasta 1 millón de UF, con una tasa máxima de 3,5%, que es una tasa muy baja, y se han cursado alrededor de 3.500 millones de dólares a 57.000 empresas. Y por último, existen estas fuertes medidas de apoyo a la liquidez, que se han realizado a través del Banco Central, que con el objetivo de que efectivamente siga circulando recursos en la economía. En términos de empleo, lo que uno está viendo es una fuerte caída en el nivel de empleo y un aumento en el desempleo. La última encuesta de la Chile, que se hizo a fines de marzo, que todavía no es en la época, la encuesta de la Chile solamente en el Gran Santiago, que se hizo antes de que tuviéramos estas cuarentenas masivas, encontró un desempleo de 15,6%.
donde los sectores con más caídas eran construcción, transporte, servicios personales, etc. Y la encuesta del INE, que tiene un promedio móvil desde febrero a abril, también encuentra un alza importante. Hay un desempleo del 9%, y si no se considerara la ley de protección al empleo, ese desempleo aumentaría un 12,5%. Y por lo tanto deberíamos preparar, todos los analistas dicen, yo coincido, que dado que las cuarentenas masivas fueron más bien abril-mayo, uno debiese prepararse para que estas cifras aumenten en las próximas mediciones. En las universidades de la Católica y la Chile hicieron también para la mesa social un informe, que es el dibujito que tengo acá a la izquierda, y en este informe se estiman los efectos de empleo que pueden haber en distintos sectores. Estos números son estimaciones nomás, en el sentido de que suponen cierta elasticidad del empleo al producto y suponen cierto cambio en la actividad. Y obviamente la dificultad es que esta elasticidad está estimada con la historia que hay hacia atrás y que no es la historia, no es lo que uno observa directamente en pandemia. ¿Okay? Pero con esta elasticidad se encuentran también fuertes caídas en empleos esperados, y lo que también es importante es que se esperan fuerte también heterogeneidades. Entonces, en ese sentido, esta crisis va a ser distinta a otras crisis que son como más parejas entre sectores. Aquí uno puede esperar que algunos sectores se vean mucho más afectados que otros y que hayan sectores que se recuperen mucho más lento que otros. O sea, quizás el sector como paradigmático en ese sentido es el sector de turismo, en el cual uno espera que la recuperación en el sector sea más lenta, por todas las medidas restrictivas que hay en la movilidad de personas. Entonces también hay que estar como preparado para distintos sectores moviéndose con distinta rapidez. Este son el porcentaje de personas que trabajan informalmente, hombres, mujeres y total. Mujeres 30%, 30,7%, a nivel nacional 28,8% y en los hombres 27,4%. Entonces es importante siempre recordar en todas estas medidas que hay una fracción importante de los trabajadores trabajan en sectores informales y que por lo tanto el seguro de desempleo no los alcanza, no los protege. Y eso es un desafío que tienen todas las economías en desarrollo, algunas más o otras menos, y es uno de los desafíos más importantes del diseño de políticas sociales en este periodo, porque los trabajadores que son formales es relativamente fácil llegar a ellos a través del seguro de desempleo, pero los trabajadores informales están completamente desprotegidos, y por eso políticas como transferencia se hacen, como el ingreso familiar de emergencia, se hacen muy necesarias. Esta es una revisión que hace un economista del Banco Mundial, Hugo Gentili, que lo que hace es hacer, esto es un paper que van actualizando cada 1 o 2 semanas, ellos lo llaman un running paper, en que van haciendo un arqueo de qué es lo que están haciendo los distintos países. Ahí está el link si a alguno le interesa. Entonces, este es el arqueo del 1 de mayo. Ellos encuentran que hay 159 países con 752 programas. ¿Okay? Gran parte de estos programas, si nos fijamos, son de asistencia social, el 60%, algunos son de seguro social y algunos en el mercado del trabajo, y en la asistencia social tenemos que un 54% son transferencias de efectivo y un 46% de otro tipo de asistencia. Entonces, aquí está abierto. Entonces, transferencias en efectivo, condicionales o no condicionales, 207, una transferencia universal para todos en 4 países, apoyo para el cuidado de niños, 10 países, transferencias que dependen de que las personas estén trabajando, Cash for Work, 9, pensiones sociales, 14. Con eso suman los 244. También hay muchos programas en los países, entre los cuales estamos nosotros ahora, que se entregan comida, o se entregan vouchers para comida, 79, y también hay muchos países, entre los cuales también estamos nosotros, en que se entregan comida en las escuelas. ¿Okay? Cuando las escuelas están cerrando, el programa, por ejemplo, de la Junaed, que servía alimentación en las escuelas, ahora está distribuyendo estos alimentos a través de las escuelas para que sus familias las usen. Y también hay 111 países que tienen alguna política que tienen que ver con el pago de servicios, agua, luz, etcétera, que es posponer el pago o eliminar. Lo que uno también ve es que la respuesta es muy dinámica. ¿Okay? Si uno compara el reporte del 1 de mayo con el reporte del 20 de marzo,
hay un aumento, un 200% de los países que están respondiendo y más de un 700% de la cantidad de programas que existen. Entonces hay mucha diversidad y en ese sentido yo creo que hay que ser como humilde en el sentido de que la pandemia es algo nuevo y que los distintos países están tratando de llegar con programas sociales que sean razonables, pero esto de todas maneras es un aprendizaje. Estos son los países que tienen alguna transferencia monetaria por el COVID, entre los cuales estamos nosotros. En África, el continente con menos nivel de transferencia, pero están bastante repartidas en todo el mundo. Si uno caracteriza estas medidas, y esto de nuevo es con el informe al 1 de mayo, en promedio duran 3 meses. En promedio son como un 25% del PIB per cápita, que son aproximadamente 215.000 pesos mensuales. En un 60% son programas nuevos, y en un otro 40% son programas que ya existían, en los cuales se les entregó más recursos. Un 25% son pagos de una sola vez, como el bono COVID, y hay un aumento sustantivo en los montos y en las personas. Déjenme mostrarles una tabla, esto lo hicimos con académicos, yo trabajo en la Católica, pero también estoy afiliada a un instituto que se llama JPAL, de Poverty Action, que lo que hacemos es hacer investigación aplicada para tratar de encontrar políticas para la disminución de la pobreza. Entonces, junto con ellos y con Centro de Políticas Públicas, hicimos un documento que está disponible en la página web, donde están estos cuadros. Entonces, aquí estamos comparando al 1 de mayo distintos países de la región. O sea, por ejemplo, en Argentina, que tiene un PIB, disculpe, con PPT de $20.000, el subsidio que entregaron fue de 130.000 pesos, se entregó en abril y mayo, suma en total 260.000, y son para hogares que no reciben subsidios de ningún tipo y no tienen ningún ingreso del Estado, y es un programa nuevo. No los voy a latear con todos, digamos, pero Brasil, un subsidio de 90.000 por 3 meses, Colombia, un subsidio muy bajito, 50.000 por una vez, Ecuador, 51.000, Paraguay, 72.000 por hasta 2 meses, Perú, 95.000 entregados en marzo y abril, un total de 190, República Dominicana, 39.000 por 2 meses, 78.000. Obviamente que hay una diversidad importante también en términos de PIB per cápita, pero eso es como darnos como una panorámica de lo que se ha hecho en la región. Y esto es en países desarrollados, son subsidios en otros países fuera de Latinoamérica, que no son necesariamente para trabajadores informales. Entonces, en Italia se dieron 93.000, en Corea del Sur entre 280 y 700.000 por una vez, Francia 1.400.000 más o menos, dependiendo del número de cargas por una vez, Portugal 400.000 durante 6 meses, Irlanda 190 por 6 meses, Holanda, depende de muchos factores. Entonces, el mensaje ahí es que hay mucha heterogeneidad entre los distintos países en los montos que se están haciendo, pero es bastante claro que gran parte de los países sí están haciendo programas específicos de transferencia de ingresos para las personas que más lo necesiten en el contexto de la pandemia. Eso es lo que traía en términos generales. Entonces, si les parece, podemos pasar a preguntas. Gracias, Claudia. No, muy claro y esto último sobre todo que acabas de señalar, que es una mirada comparativa. Si quieres puedes salir nomás de la presentación. Ok. Y entonces, por lo tanto, me parece ahí que hay muchos elementos que uno puede justamente en la reflexión y en las preguntas, el poder debatir. Mira, ya hay algunas preguntas y que tienen que ver con cuestiones más genéricas, pero que son interesantes con los datos que nos han mostrado. Lo primero es pensar si bien uno entiende que al principio de marzo había mucho menos, obviamente, contagio y fallecimiento, pero se planteaba que de alguna manera estábamos viendo nosotros, ¿cierto?, el futuro, porque España o Italia estaban transitando por los momentos más complejos. La pregunta es si se podría haber anticipado algunas de estas respuestas de gasto fiscal, sobre todo, en una mayor proporción, pensando, por ejemplo, en haber eliminado o a lo menos en haber neutralizado algunos de estos grandes ya números de contagios que tenemos. Si, por ejemplo, la gente se hubiese quedado más en la casa teniendo una seguridad monetaria, por ejemplo, mayor,
a la que hoy día, por ejemplo, se está planteando ya con más fuerza por parte inclusive de ustedes a través de la asesoría que les han generado a la directiva del Colegio Médico. Entonces ahí hay una primera pregunta, si se podría realmente haber anticipado o no había ninguna posibilidad de desarrollar una política social mucho más activa en ese sentido y no a la retaguardia, porque claramente hoy día se ve como que si se fuera a la retaguardia de, en este caso, las medidas. La segunda pregunta es a propósito de la colaboración, de, por ejemplo, el mismo cierto ministro Briones que los ha llamado a ustedes y a otros economistas para ya generar un acuerdo más amplio desde la política. ¿Qué tipo de colaboración realmente es la que hoy día, Rodrigo nos pregunta eso, qué tipo de colaboración es la que realmente se necesita? ¿De qué tipo de colaboración tú crees que estamos hablando en ese sentido? ¿Ya? Pensando, yo estoy interpretando nomás, pero pensando en los 90, ¿cierto? Que ahí hubo otro tipo también de colaboración. Chile venía saliendo de un sistema político dictatorial, de un régimen autoritario, y hubo ahí, por cierto, una serie de medidas que se tomaron en colaboración y en acuerdo. Hoy día estamos, como tú dijiste al principio de tu presentación, en una realidad bastante compleja desde el punto de vista sanitario, económico-social para nuestra generación que es casi inédito. Entonces, ¿qué tipo de colaboración es la que habría que pensar de ahora en adelante? ¿Ya? Porque lo pasado ya está, ya se tomaron las medidas entre marzo y mayo que son insuficientes, pero ahora pareciera ser que hay otros gestos, hay otro tipo de acciones que hay que emprender, y en ese sentido, por eso Rodrigo nos pregunta qué colaboración o qué tipo de colaboración, con qué rasgo, con qué características se podría presentar. Esas dos para iniciar. Ya. ¿Se podrían haber anticipado? Yo no soy epidemióloga, no sé ni decir la palabra, epidemióloga, y por lo tanto es difícil tener una opinión así tajante al respecto. Ahora hay gente que ha trabajado fuertemente con los datos, como por ejemplo, y muy seriamente, digamos, como las personas de espacio público, que demandaban con harto tiempo de anticipación medidas más estrictas en términos de confinamiento. Yo creo que, a mi juicio, uno podría haberlo anticipado un poco, pero me cuesta ser tan tajante de nuevo, porque no es mi área de expertise. Eso. Lo que sí es claro, ex post, es que fue insuficiente, fue poco y está siendo lento. Eso sí que es completamente claro, digamos. Ex ante es difícil hacer un juicio así de tajante. Respecto a qué tipo de colaboración se necesita, yo creo que, por ejemplo, como les decía, necesitamos, no sabemos cuánto sabemos que esto es largo, pero no sabemos cuánto dura cada una de las etapas, y eventualmente uno tiene que ponerse en el caso espantoso en que pasemos a la segunda etapa y volvamos a la primera, digamos, o sea, si es que hay una nueva ola de contagio. Y lo que uno no quisiera es que cada vez que se quiera hacer algún cambio de política, porque por ejemplo, si estamos pasando, en la primera se necesitan bonos súper fuertes, en la segunda uno debe hacer una transición en que los bonos van saliendo hacia otro tipo de apoyo que tiene que ver más bien con el empleo. Lo que uno quisiera es que cada una de esas cosas no se demoraran un montón de tiempo en el Congreso. Porque si es que cada una de esas negociaciones se demora mucho tiempo en el Congreso, eso significa que todas las medidas van a llegar tarde. Entonces es una colaboración como que uno quisiera, que obviamente depende de todas las partes, digamos. Hay un proceso político ahí en el cual uno como académico tiene poco que decir, digamos, y intereses, y hay ideologías detrás, etc. Pero el llamado es que a la colaboración es que frente a la necesidad de que estas medidas son urgentes, en cada una de las etapas son urgentes. Entonces, si es que no hay colaboración, las medidas van a llegar tarde y eso perjudica a las personas con mayor necesidad. Entonces, es como una colaboración básica. Y en ese sentido, lo que nosotros decimos en esta propuesta es que sería útil que hubiera como un marco común, que uno pudiera poner de acuerdo en decir, ok, vamos a gastar esta cantidad de plata en este periodo de tiempo y negociemos bajo ese marco cuáles son como las medidas razonables para cada una de las etapas de la pandemia, y después dejemos que estas medidas se fueran implementando de la forma más flexible posible
con mucha transparencia, de manera tal que uno puede hacer accountability efectivamente qué es lo que se está haciendo en cada periodo con los recursos. Es una forma de colaboración. Yo creo que también hay un espacio, y aquí me saco como un poco mi sombrero de economista, súper importante para la sociedad civil, digamos, o sea, la activación de todas las redes, de todas las fundaciones, de todas las comunidades, de todo el espacio de las municipalidades. Yo creo que es muy relevante. O sea, yo creo que tampoco uno puede esperar que el Estado venga a solucionar todo. Es imposible. Entonces yo creo que también hay un espacio de colaboración muy importante en que cada uno de nosotros ayude y coopere de la forma que sea más posible, de acuerdo al medio en que uno se maneja, a la gente que uno conoce, a las redes que uno tiene y a la capacidad que tenga de poder ayudar a otros, digamos. Pero yo creo que esto también necesita como mucha solidaridad que no pasa solamente porque el Estado se ponga. Eso. Bueno, Carla nos pregunta a propósito de una discusión que ha estado prácticamente en los últimos 2 meses, a propósito de las primeras medidas económicas que se tomaron en el gobierno, es que qué tan efectivas son las transferencias económicas, escalonadas, por cierto, además, como tú bien los planteas, con montos que a veces ni siquiera se acercan al 50% del ingreso mínimo. Y por lo tanto, a partir de eso, ¿cómo se le puede pedir a una persona que efectivamente pueda hacer cuarentena efectiva? Si ahí hay ingresos que no tiene disponibles porque no sale a trabajar y además el subsidio que podría haber o a un empleo o alguna transferencia monetaria no alcanza a veces a cubrir ni siquiera el 50%. Ahí hay una primera pregunta. Después Bárbara nos pregunta, quizás siguiendo en ese tono, ¿qué medidas se debieran tomar para realmente generar una reactivación del empleo una vez aplanada la curva? Eso nos pregunta Bárbara. Y ahí en ese sentido ella hace una reflexión, pregunta, es que, por ejemplo, lo que ha pasado recientemente en España a propósito de haber aprobado un ingreso cierto mínimo vital, si esa medida, por ejemplo, se podría tomar en Chile principalmente para los sectores más fuera del mercado formal del trabajo, sectores informales y los sectores obviamente más pobres, más vulnerables, si hay alguna medida que en ese sentido podría servir. Y por último, quizás un poco como soportando todas esas preguntas, José nos dice, bueno, ¿cuánto es lo que se puede expandir el gasto público, la deuda en el caso de Chile, si tanto tiempo se nos viene diciendo que Chile tiene un bajo nivel de endeudamiento? Ok, súper buenas preguntas, voy a tratar de responderlas. Voy a partir por la última, que es cuánto nos podemos endeudar. Y esto es el medio enredado, porque Chile tiene un nivel de deuda relativamente bajo, eso es un dato. Segundo, dado que tenemos ese nivel de deuda, esa razón deuda PIB relativamente baja, tenemos acceso ahora podríamos endeudarnos harto, podríamos aumentar fuertemente nuestra razón deuda sobre PIB. Eso también yo creo que es dato. Ahora, el problema es que esa deuda en algún momento hay que pagarla. Entonces, por un lado, y por otro lado, nosotros llevamos varios años, más de 10 años, en que, o casi 10 años, perdón, en que tenemos un déficit primario, es decir, se gasta más que lo que se recauda. Déjame mostrarles, voy a compartir pantalla de nuevo para mostrarles. Si es que, perdón. Lo que nosotros tenemos es que, no sé si se ve la pantalla. No. Todavía no. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, se fijan, acá a la izquierda tenemos, este es el 0, y tenemos, este es el resultado fiscal como porcentaje del PIB. ¿Okay? Entonces, acá tenemos un punto negativo en el 2009, 2011 un punto positivo, y de ahí en adelante, si se fijan, siempre hemos estado con un déficit fiscal. ¿Okay? Por lo tanto, siempre hemos estado con más, desde el último año en el cual tuvimos un superávit fiscal fue el 2011. Entonces lo que quiero decir es que por un lado tenemos como una historia de que antes del 2011 teníamos una historia en que se estaba
ahorrando recursos, y por eso tenemos plata ahorrada afuera, pero desde el 2011 2012, que consistentemente gastamos más que lo que se ingresa en el fisco. Y eso no es sostenible. Entonces estamos en esta situación un poco rara, en el sentido de que por un lado es verdad que nos podríamos endeudar un montón, ¿sí? Simplemente porque nos van a prestar la plata, pero por otro lado, si es que nos seguimos endeudando, como lo hemos hecho en los últimos años, porque tenemos menos ingresos que gastos, eso significa que en el mediano plazo, la razón de deuda sobre PIB va a ser altísima, a menos que en algún minuto se haga un ajuste. Y ese ajuste puede ser o menos gasto o más ingreso. ¿Okay? Entonces la respuesta no es 1-0 en este sentido. O sea, ¿podemos endeudarnos más? Sí, pero en algún minuto esa deuda hay que pagarla. Y pagar esa deuda puede ser súper costosa en términos fiscales, en el sentido de que una gran parte de tu presupuesto público vas a tener que gastarlo en pagar intereses de deuda. Y eso significa que hay cosas que no puedes hacer. ¿Okay? Entonces, ¿se puede expandir? Sí se puede expandir. Lo que nosotros decimos en esa propuesta, expandámonos en 12.000 millones de dólares, que es lo que se tenía en estos fondos que tiene el Estado de Chile ahorrados afuera a marzo, que están pensados en términos de emergencia, pero es súper importante que ese aumento de gasto sea transitorio, porque no aguantamos un aumento permanente si es que no hay más ingresos. De otra forma, no se aguanta un gasto permanente porque eso necesariamente genera, tal con la estructura de ingresos que tenemos, un déficit fiscal, y ese déficit fiscal se está acumulando y se puede hacer muy costoso en términos de que parte importante del presupuesto se termine pagando en intereses en 5 o 10 años. Entonces, y en algún minuto, y esa deuda, ¿sí? O sea, lo que no es sostenible es una deuda que sea siempre creciente en el tiempo. Entonces hay que estabilizar la deuda en algún nivel y tenemos que ponernos de acuerdo exactamente cuál es ese nivel. No sé si entiende que son las dos cosas, no es como lo uno ni lo otro. Respecto a que el monto es bajo y que eso puede afectar que la gente cumpla con las cuarentenas, yo estoy de acuerdo. Ahora no sabemos cuánto es eso, porque puede ser que el monto sea bajo, que lo es, a mi juicio. Puede ser también que es decreciente. Y que en un contexto de tanta incertidumbre, eventualmente las familias estén decidiendo si salir o no salir, no por un tema del monto de ahora, sino que porque están como maximizando intertemporalmente, están tomando una decisión intertemporal. Entonces dicen, no sé si voy a tener recursos suficientes el próximo mes, entonces no me puedo arriesgar este mes dejar de generar ingresos. Y en ese sentido yo creo que es importante también dar como alguna estabilidad en el monto, además de aumentarlo, de manera tal que las familias puedan tomar esta decisión de forma más razonable. Y yo creo que hay un tercer punto, un tercer factor que no tiene que ver con el monto, que tiene que ver con algo más de desconfianza en las instituciones, de quizás problemas comunicacionales, que hacen que algunas familias no estén respetando las cuarentenas. Es difícil saber cuánto es qué, no lo sabemos. Hay datos bien impresionantes que algunos investigadores que han mostrado que las cuarentenas se han respetado mucho más con indicadores de movilidad, se han respetado mucho más en sectores con más ingresos que en sectores con menos ingresos. Decir que eso es solamente porque el bono es muy bajo, yo no me atrevo a decirlo, no lo sé. Yo creo que probablemente es un conjunto de cosas entre los cuales el bono importa. Ya viene la tercera pregunta de cómo generar reactivación del empleo después. Yo creo que en la salida, al final cuando estemos en la tercera etapa de reactivación, los instrumentos tenemos que pensar bien, digamos, pero los instrumentos que siempre están sobre la mesa son programas de empleo de emergencia, subsidios al empleo, capacitaciones, programas como de aprendices, etc. Esos son como los típicos, los programas que uno puede pensar a la salida. Yo creo que el periodo como más complicado es entre medio. Este periodo en que no estamos en cuarentena, pero tampoco estamos en reactivación, sino que tiene que ser un periodo como bastante controlado. Entonces, en ese periodo, uno quiere como hacer un estímulo, pero no quiere estimular tanto, porque si estimula tanto, eventualmente la interacción social sube demasiado y podemos generar de nuevo una ola de contagio. Entonces, en ese periodo, uno tendría que pensar en cosas más controladas. Se me olvidó la lista, digamos, que te di al principio, la idea de obras públicas, que también es algo que uno debiese pensar fuertemente como un instrumento de reactivación. Bien,
Luego tenemos otras preguntas. Valeria, por ejemplo, nos señala el tema de los migrantes. Dice si las ayudas debieran considerar a los migrantes ilegales o no, dado que lo que hemos visto en las últimas semanas, ¿cierto? Es muchos de ellos queriendo volver a sus países, estando ya algunos de ellos 2 o 3 semanas alrededor de las embajadas. Eh, entonces, a partir de eso, si todas estas ayudas debieran considerarlos, a ellos, a ellas, ¿ya? Luego, si hay un tema Carla nos pregunta si los montos o transferencias a veces no se dan porque no hay suficiente dinero para ello, o también porque hay un tema ideológico, que es una pregunta un poquito quizás excede a tu expertise, pero ¿qué opinas tú ahí? Y Orlando nos pregunta algo que es bastante interesante y que tiene que ver con lo último que tú señalabas, que es si efectivamente esta desconfianza, perdón, en la información entregada con respecto a la pandemia puede estar afectando también negativamente o va a afectar negativamente a la economía chilena, ya con todo esto que se llama, ¿cierto?, la economía institucional y las reglas del juego, cuánta confianza se puede generar cuando a veces, lo que veíamos ayer, ¿no?, que ya aumentamos 653 casos de muertes que no estaban contempladas anteriormente, ¿sí? Sí. Y una última pregunta que quizás también es como el soporte a todo esto, tiene que ver si Chile deberá enfrentar una nueva reforma fiscal, que es lo que nos pregunta José. Eso. Okay. Y en Ya. el YouTube, si hay alguien que quiera preguntar, todavía hay tiempo para hacerlo. Para que no sean difíciles. Eh, con los migrantes, eh, el problema, o sea, los migrantes que tienen RUT están incluidos en el registro social de hogares y por lo tanto la ayuda llega a ellos. La dificultad son los migrantes sin RUT. Eh, y es muy difícil llegar a ellos por un tema como por decir de alguna forma, de fiscalización de los recursos, digamos. O sea, si yo doy un recurso fiscal, alguien me tiene que firmar el papelito con algún documento, por decir de alguna forma, y los migrantes que no tienen un RUT no tienen cómo firmarlo, digamos, con algún documento que garantice que efectivamente esa transferencia se hizo y que no fue, digamos, corrupción. Entonces hay una dificultad como práctica de cómo hacerles llegar las ayudas. A mi juicio, yo creo que sí habría que entregarles ayuda a los migrantes, tanto por una razón ética como por una razón práctica, en el sentido de que obviamente son personas, muchos de ellos que están viviendo en situaciones de hacinamiento, donde los contagios pueden ser altísimos, digamos, dada la forma en que se transmite el virus, digamos. Entonces, por ambas razones yo creo que sí hay que hacerlo. Pero hay que pensar, no es fácil hacerles llegar recursos así en efectivo, como al resto de las familias a través de transferencias en efectivo, porque de nuevo, no hay una forma de registrar la recepción de esa transferencia. Entonces la forma de llegar a esos migrantes va a tener que ser distinta a la forma en que se hace al resto de las personas en necesidad, y probablemente va a tener que hacer, creo yo, a través de las municipalidades, que son las que conocen más la realidad y pueden llegar a ellos. Pero es un tema complicado en términos de gestión, por esto de cómo uno garantiza que los recursos efectivamente lleguen. Otra pregunta es, si no se dan transferencias por un motivo ideológico, me cuesta responderlo. Lo que sí uno puede decir es que siempre hay una restricción presupuestaria. O sea, no es que no haya un límite a lo que se puede entregar. Y la restricción presupuestaria en nuestro caso tiene esta como dificultad de que podríamos endeudarnos, pero eventualmente después no tenemos cómo pagar la deuda, por decirlo de alguna forma. Y por lo tanto no es cierto que no podamos endeudarnos, pero tampoco es cierto que no haya límite de cuánto podemos endeudar. Y también tenemos este tema de que estamos también como en el medio de una discusión constitucional, digamos, venimos en medio o quizás no pasando, pero venimos de una crisis social, digamos, entonces tampoco es claro cuál es como el tipo de Estado que queremos, digamos, si al final, de aquí a 2 años, queremos un Estado chico o queremos un Estado grande. Y es una decisión política, no una decisión que viene desde la economía. Entonces yo creo que tampoco es el minuto, dada la urgencia, o sea, tenemos que salir el próximo mes, creo yo, a pagar un bono más alto a las familias.
Y dado que no vamos a resolver la discusión del tamaño del Estado de aquí a 10 días, que es cuando hay que resolverlo para poder salir a pagar el próximo mes, yo creo que hay que separar los problemas, hay que separar las discusiones. Entonces una discusión ahora debiese ser lo más rápido posible de cómo hacer un paquete que sea razonable, y dejar la otra discusión más de largo plazo, del tamaño del Estado, si queremos más impuestos o menos impuestos, más gasto o menos gasto, para una discusión más de largo plazo, pero que es una discusión complicada, digamos, que en parte que se hacen las elecciones, y no podemos tener en este minuto cuando tenemos gente con severas dificultades económicas producto de la pandemia. Yo creo que hay que separarlo. Y en ese mismo sentido, la pregunta sobre la reforma fiscal, yo creo que sí se necesita un acuerdo fiscal, por esto que te decía hace un rato, de que tenemos un déficit hace mucho tiempo. Y que entonces tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, hay dos soluciones para un déficit: más impuestos o menos gasto. Y esa decisión hay que tomarla. Y eso, de nuevo, es una decisión bastante política, digamos. Y el sistema político tendrá que realizarla. Entonces yo creo que sí, o sea, como que lo que no es sostenible, o lo que uno puede decir de la economía, es que uno no puede vivir endeudado con más y más deuda para siempre. Uno en algún minuto tiene que pagar esa deuda. Entonces lo que uno puede decir como a ciencia cierta es que uno no puede tener déficit negativo todos los años. Y que por lo tanto se necesita un acuerdo que ese déficit hay que cerrarlo. Ahora, ¿cómo se cierra? Esa es otra discusión, que hay que tenerla, pero al menos la primera discusión es algo que necesitamos cerrar ya, digamos, creo. O sea, después de que sacamos la ayuda a la familia, digamos, creo que la urgencia 1, al mismo tiempo como hacer conciencia de que tenemos esta situación de déficit y que eso no es sostenible en el mediano plazo, y que por lo tanto hay que llegar a un acuerdo y que ese déficit hay que cerrarlo. Y después la segunda discusión más compleja es cómo se cierra, si es con más impuestos o con menos gasto. En términos de la cifra, ciertamente, o sea, la confianza en las instituciones, la confianza en una sociedad afecta a la economía, afecta en cosas como básicas. Por ejemplo, si es que uno no confía en nadie, uno tiene que hacer contratos para todo, y eso es carísimo, es lento y es ineficiente. Y la confianza en por ejemplo, una desconfianza en la política puede hacer que uno no quiera darle la flexibilidad suficiente al Estado para que tome decisiones, y eso puede hacer que las decisiones que tomen sean subóptimas o tarde o lentas. Y por lo tanto, sí, una crisis de confianza yo creo que sí puede afectar la recuperación. Muy bien. Y ya para cerrar, a propósito de esta discusión que ha habido en los últimos 5 o 6 años de que Chile ya estaría alcanzando, ¿cierto?, dentro de las economías emergentes, la idea de un ingreso medio a medio, una sociedad de ingreso medio a medio alto. Lo que hemos visto desde el 18 de octubre hasta acá, con ahora el incremento, ¿cierto?, de muchos de los problemas de post 18 de octubre a propósito de la pandemia, es si va a haber efectivamente capacidad para recuperarse y estar en esa dinámica de un país de ingreso medio a medio alto, porque lo que uno ve es que justamente las ayudas de subsidio, de protección al empleo, muchas de ellas están mucho más para los sectores más vulnerables y menos para los sectores medios, que también es otra discusión que se instaló post 18 de octubre y que nuevamente ha reforzado en estas últimas semanas. Entonces, ¿cómo ves tú el panorama justamente en ese contexto de esta clasificación que por muchos años ya ha estado rondando de que somos un país de economía emergente que está ya en los ingresos medios altos? ¿Cómo ahí se afectará y cuánto es lo que podremos retroceder? Porque también se está señalando a nivel de, por ejemplo, ¿cierto?, la CEPAL y el Banco Mundial, que América Latina estaría retrocediendo bastantes años a todo lo que había logrado alcanzar en estas, sobre todo, últimas 2 décadas, donde se había avanzado bastante en superación de la pobreza, donde se había generado justamente un empleo muchas veces más estable que le había permitido a las familias mejorar su bienestar. Y como que todo eso en estos 2 o 3 meses en la región y particularmente en Chile se ha visto perjudicado. Entonces, para el caso particular de Chile, ¿qué pasa con esa categoría que se nos ha dado como país, ¿cierto?, de ingresos medios altos? Si se va a poder mantener y cómo eso
a los sectores medios les está afectando y golpeando, más cuando no hay ayudas consistentes a veces para esos sectores. Sí. Yo creo que es una discusión súper interesante esto de si es que uno quiere focalizar las ayudas o no. Durante mucho tiempo en Chile hemos focalizado, a mi juicio, correctamente, porque por lo menos yo creo que cuando no tienen personas en situación de pobreza, en situación de indigencia, estas personas que no tienen lo suficiente para comer, es de lógica que el Estado se preocupe fundamentalmente, así como a los roles, digamos, de las personas que tienen la peor situación. Ahora, yo creo que dado como un conjunto de política exitosa y de crecimiento económico, el porcentaje de personas en situación de pobreza en Chile en los últimos 30 años ha caído en forma impresionante, digamos. O sea, pasamos desde porcentajes por sobre el 40% a cifras bajo los 2 dígitos. Nunca es suficiente, digamos. Uno siempre quisiera, o yo siempre quisiera que eso fuese cero, digamos, pero la caída ha sido bien fuerte. No así en distribución del ingreso. La distribución del ingreso, no tenemos medidas muy de largo plazo, pero lo que uno ve es que se mantienen bastante estables, con cierta caída, si es que uno la mide pequeña, pero significativa estadísticamente, si uno lo mide con las estadísticas de la CACEN. Y por lo tanto, la situación que teníamos hasta marzo, diría yo, era un contexto en que la pobreza estaba disminuyendo fuertemente, y la pobreza de ingreso, y la distribución del ingreso estaba más o menos estable, con una tendencia a la baja. Ahora, yo creo que el mundo se nos está dando vuelta en estos últimos, con la pandemia. Yo creo que dada la situación de empleo que estamos viendo, de ingresos, de contracción de la actividad económica, la pobreza inevitablemente va a subir. La distribución del ingreso probablemente también se concentre un poco más, o harto más, no sabemos, y eso, en ese sentido son las medidas los indicadores que está sacando la CEPAL, digamos. ¿Cuánto? No sabemos, digamos, depende de la profundidad de la crisis, depende de cuán rápido duren cada una de estas etapas, depende de cuándo se encuentre la vacuna, digamos. Y depende también de cuán fuertemente, creo yo, el Estado salga a respaldar. O sea, si es que en esta etapa de contención quiebran todas las empresas, que no va a pasar, digamos, pero puede ser ridículo, en ese extremo, la salida después va a ser mucho más lenta. Hay esta discusión entre los macroeconomistas, yo no soy macroeconomista, que tienen como esta discusión de si la salida va a ser con forma de V, o sea, es decir, vamos a caer fuerte y después vamos a rebotar fuerte, o si va a ser con forma de U, es decir, vamos a caer y vamos a estar pegados un rato abajo y después vamos a subir. Y obviamente la forma en que tenga la recuperación va a afectar fuertemente el impacto que esto tenga en los empleos y en los ingresos de las personas. Entonces, yo creo que la discusión en los próximos años va a volver a centrarse sobre pobreza, porque la pobreza va a aumentar fuertemente de una forma que probablemente nuestra generación no hemos visto, digamos. O no hemos visto con la fuerza y la magnitud que, por ejemplo, existía en los 80. Y que por lo tanto yo creo que eso va a ser una realidad que nos va a golpear más fuertemente. Y ahí entra como tu pregunta de la clase media. Yo creo que en esta crisis se necesita ampliar la cobertura a familias que no están siendo cubiertas ahora. En el sentido de que yo, por lo menos, yo no estaría a favor de darle transferencias de ingresos en este contexto a familias que estén en niveles de ingresos muy altos, digamos. Pero sí a familias que, yo no haría transferencias universales, digamos, yo creo que no tenemos recursos para eso. Pero sí uno quizás puede ampliar el número de familias a las cuales uno está dando estas transferencias. Pero al mismo tiempo yo creo que vamos a tener que tomar decisiones súper complicadas en términos de focalización, digamos. O sea, en el límite hacemos esto como a los roles, digamos, y entonces focalizamos mucho, o lo extendemos a familias, a muchas familias, pensando entonces más en la clase media. Y eso yo creo que no hay respuestas únicas, digamos. Depende de nuestras preferencias sociales por la redistribución, digamos. Depende de nuestra función de bienestar social. En eso no hay una respuesta única, y de nuevo
Creo que el proceso político es el que tiene que decidir. Yo tengo preferencias, pero no vienen dadas desde la economía, ¿no? Sino que desde lo que yo creo lo que yo considero justo. Bueno, quiero agradecerte, Claudia. Ha sido un grato momento que nos ha hecho reflexionar, nos has dado datos muy relevantes y eso es sumamente, yo creo, valioso para estudiantes de una facultad de Ciencias Económicas, de una carrera de Ingeniería Comercial, para algunos profesores que están, público en general, que también está escuchando y está interesado, no tan solo por la coyuntura, sino también por lo que va a venir seguramente de aquí a 12 meses o 18 meses, inclusive como se ha planteado. Y en ese sentido también quisiera reforzar algo que dijiste al pasar y que yo fui el que no le puse suficiente atención, en que tu trabajo también está muy relacionado justamente con los premios Nobel de Economía recientes, ¿cierto? Principalmente con Duflo y Banerjee, a través justamente de esta organización ONG, pero que es un gran centro de investigación que está en más de 190 países del mundo, que justamente es JPAL, y que en el caso latinoamericano la sede está en Chile y tú eres como la representante. Y creo que también eso nos ha llenado a lo mejor de una muy buena base de información, porque conoce justamente lo que es esta metodología de trabajar con la gente más vulnerable y por lo tanto esa metodología experimental que desarrollan en JPAL y para el caso latinoamericano, que es esa sigla LAC, ¿cierto? Latinoamérica y el Caribe, es tremendamente importante. Y entonces agradecerte por la disposición que tuviste desde un primer momento, y creo no exagerar en que a lo mejor muchas de las interrogantes que hubo de estudiantes, de académicos y de público en general, son parte también de lo que te lleva a esta mesa que están colaborando para enfrentar los desafíos de justamente sacar adelante una buena política fiscal que nos ayude a todos y a todas. Así que te agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación. Yo, como les decía, creo que esto es nuevo para todos y por lo tanto es súper útil tener sus preguntas, sus opiniones y sus reflexiones también. Bueno, muchas gracias. Para todos los que estuvieron, tuvimos casi un centenar de conectados entre las dos plataformas. Esto se sube posteriormente a YouTube, se edita el video y se sube para los que nos están preguntando. Así que por ahí va a estar para que estén atentos. Muchas gracias de parte de todos los asistentes para Claudia. Para mí, las gracias a todos los que asistieron hoy día y nos estamos encontrando próximamente en otra experiencia como esta de reflexionar la economía, la sociedad y la política. Gracias, que estén muy bien y cuídense, que es lo más relevante en estos momentos. Gracias. Sí, y lávense las manos. Gracias, Claudia. Chao, que estén bien. Chao.